Listo, muchas gracias. Bueno, partiendo de la premisa de qué es una legitimación, cuál es su naturaleza, cuál es su origen, pues hay que contextualizarnos y hay que decir y señalar firmemente que nuestro contrato colectivo de trabajo pues es un contrato colectivo privilegiado, un contrato colectivo que no es un contrato colectivo de protección patronal, ¿verdad? Esa es la premisa de la que debemos de partir para en lo sucesivo tomar la decisión que en lo personal cada quien vaya a hacer. Nuestro contrato colectivo contiene mucha historia a través de la cual se han ganado diferentes derechos por mucho, muy superiores a la ley federal del trabajo. Entonces, yo creo que eso es la premisa de la cual debemos de partir. Nuestro contrato colectivo vale y vale mucho. Tiene contenidos muchos derechos que son por mucho muy superiores a los de la ley. Ahora, hay que entender cuál es la premisa también del objeto, de cómo es que a través de estas reformas se va a erradicar con los contratos colectivos de protección patronal y con las organizaciones sindicales, pues vulgarmente conocidas como sindicatos blancos. Y es a través de estas consultas que se han instituido en la propia ley, en la propia constitución, a través del ejercicio de la voluntad de los trabajadores materializada a través del voto libre, secreto, personal y directo. Es a través de estas herramientas, de estas consultas, que se le da a la base sindical el, las herramientas legales para poder erradicar con estas figuras que precarizaron las condiciones laborales de millones de personas. Entonces, bueno, ¿cómo es que se va a llegar a la conclusión de cómo saber si un contrato de protección, si el contrato existente de una empresa es un contrato de protección patronal? Pues es muy sencillo. Estos contratos, por eso se le pregunta a la gente si saben que existe un contrato colectivo de trabajo, si saben cuál es el contenido de su contrato colectivo de trabajo, porque muchas veces o la mayoría de las veces estas organizaciones, a espaldas de los trabajadores, suscribían negociaciones colectivas que los trabajadores no conocían, en las que no se establecían derechos superiores a los de la Ley Federal del Trabajo, e inclusive se llegó a dar el caso que habían contratos con condiciones menores pues a las a las establecidas en la propia ley. Entonces, si la gente no conoce que hay un contrato colectivo y mucho menos conoce su contenido, entonces es para lo que sirve la legitimación. Es decir, pues yo no voy a decir que sé que hay un contrato, que sé que contiene ese contrato si no lo conozco, ni siquiera, ¿no? Por eso una de las obligaciones establecidas en la propia ley es que se les entregue a cada uno de los trabajadores una versión impresa de su contrato colectivo de trabajo. Supongo yo que todos ya la tenemos. A mí me la entregaron hace un par de días, el lunes pasado, y está muy bonito. Viene en versión a color, está muy práctica, la letra bastante entendible. Conozco el contenido de mi contrato colectivo de trabajo, sé que el contenido de nuestro contrato colectivo de trabajo es por mucho superior a lo de la ley. Ahora, esas son las premisas que tenemos que tener en mente a la hora de legitimar o no. ¿Cuál es la consecuencia de no legitimar un contrato colectivo de trabajo? Pues es básicamente eh, pues quitarle el poder, la representatividad a la organización sindical que ostente la representatividad de los trabajadores, lo cual la orillaría a seguir un proceso pues bastante complejo en el cual pues como ya hemos visto el caso para como dice el dicho para muestra un botón, el caso de General Motors, donde no se legitima su contrato colectivo de trabajo y se abre la puerta para que demás organizaciones sindicales en el derecho, en su libre derecho de libertad sindical, de
poder tener representatividad dentro de diferentes empresas, pues es la diversidad de representaciones, que es lo que estamos viendo que está ocurriendo en General Motors. Y no está mal, no está mal, sin embargo, y esto lo digo a título personal, creo que la fortaleza de una organización sindical es la unidad. La unidad la da los números, la unidad la da el seguir todos sobre una misma línea de lucha sindical. Una lucha sindical que vele por nuestras condiciones, la mejora, el estudio y la defensa de nuestras condiciones laborales. Que ese es el verdadero sentido, la verdadera esencia de lo que es una organización sindical. En ese sentido, pues sí creo a título personal que la unidad es lo más importante en nuestra organización sindical. Y más porque sabemos que pertenecemos a un sector que es por mucho muy codiciado. A nivel global, el sector energético es una de las grandes eh, ambiciones que tienen diferentes grupos de interés económico. Entonces, pues es eso lo que debemos de cuidar, la unidad de nuestra organización, para que con la unidad y los números podamos defender lo que tenemos, que ya está en un contrato colectivo de trabajo, y lo que se pueda ganar en lo futuro, ¿no? De acuerdo a las condiciones económicas y financieras de nuestra empresa. Bueno, eh, trataré de ser, esta fue la introducción, con lo cual voy a abrir paso a los micrófonos para que los diferentes compañeros que gusten participar, por favor ahí píquenle la manita de participar. Este ejercicio es básicamente retroalimentación. Me da mucho gusto ver conectado aquí al compañero. Ya se desconectó. Creo que ya se desconectó. A Mauri Tinoco. Saludos a Mauri. No, aquí está todavía. Si gustas tomar la palabra, nada más levanta la manita y nos puedes retroalimentar con algún comentario. Y bueno, pues esto se trata de generar el conocimiento y la conciencia de lo que es verdaderamente importante en nuestra organización y en este momento histórico. Es un momento histórico que no se va a volver a repetir. Y es el 1 de diciembre de este año, la próxima semana. Cierro micrófono, paso el micrófono al compañero Cristian Medellín. Tiene por ahí algunos comentarios que hacernos. Y por favor, levanten la manita para mandarles habilitarles el micrófono. Gracias. Yo les quiero hablar de qué es la representación y qué es la representatividad, ¿no? La representación es la que ejercen las directivas sindicales por medio de elecciones estatutarias. En este caso son de 6 años y nos seguirá representando ante la empresa aún y si se legitima o no hay contrato. La representatividad. La representatividad es la que ejerce el sindicato que tiene la constancia de representatividad para negociar el contrato colectivo de trabajo con la empresa. ¿Cuál es el objeto de legitimar? Que el sindicato obtenga la constancia de representatividad, es decir, hacer constar que cuenta con el apoyo y el aval de la mayoría de los trabajadores. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de legitimar? Tiene como objeto ratificar el contenido de los contratos colectivos existentes depositados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del ámbito local y federal, a través del voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores. ¿Bien? ¿Qué significa ratificar? Confirmar la validez o la verdad de una cosa que se ha dicho o se ha hecho. Compañeros, pues estamos aquí para escucharlos, vamos a seguir participando y cualquier duda, pues estamos aquí para apoyarlos. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Bueno, en lo que por ahí se animan a platicar, a charlar sobre este tema, pues sigamos comentando. El proceso que se seguirá el próximo 1 de diciembre, eh, su resultado tendrá que darse en los siguientes 2 días de hecha la consulta.
eh, ¿por qué legitimar y por qué no legitimar? Bueno, creo que con relación a los comentarios que hice hace un momento, pues es muy claro. Creo que no legitimar simplemente abriría en este momento la puerta a nuevas organizaciones sindicales, con todo su derecho, por supuesto, ¿no? A querer participar en la representación de la gente de esta empresa en, en un proceso que se tendrá que seguir en cuanto a lo establecido en el artículo 390 bis. Pues realmente no tenemos nosotros como trabajadores ningún beneficio que gane el no. Simple y sencillamente es abrir la puerta a que alguna otra organización sindical o que se formara una nueva organización sindical luchara por la representatividad. La representatividad da la facultad de la negociación colectiva y el derecho de huelga en una organización sindical. Como tal, el, la legitimación de nuestro contrato colectivo de trabajo pues eh, nos da la oportunidad de ejercer esta negociación colectiva en un nuevo contexto. Ese nuevo contexto lo veremos ejercido de manera clara y tangible en, si se legitima el contrato colectivo, por supuesto, en la próxima negociación colectiva que es el próximo año. Entonces, esta negociación colectiva que se lleve a cabo el próximo año, pues estará sujeta a las nuevas normas de consulta en la cual nosotros decidiremos si aceptamos o no lo que se llega a negociar con la empresa. Va también que seguir el proceso de consulta a través del voto libre, directo, personal y secreto. Es a través de este ejercicio mediante el cual se podrá recuperar en lo sucesivo las o ganar alguna prestación o algún aumento salarial que la base acepte. Es decir, ya no se podrán hacer negociaciones que no avale la base trabajadora y eso hay que tomarlo en cuenta y hay que verlo como el ejercicio de un derecho que no teníamos anteriormente. La premisa de este nuevo contexto laboral es precisamente que ahora somos nosotros quien decide la base, así como tú, como tú, como tú y como yo, la dirección de la organización en las negociaciones colectivas y en las elecciones de las representaciones de las directivas sindicales nacionales. Que este es el nuevo contexto en el que nos encontramos, las nuevas herramientas que tenemos protegidas por la propia Constitución y la propia Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, pues sabemos que ha habido diferentes mutilaciones de nuestro contrato colectivo de trabajo y sabemos que tal vez pues han lastimado nuestra economía. Sin embargo, compañeros, la vía correcta para recuperarlas no es la legitimación. La legitimación simplemente abre la puerta para que nuestra organización sindical se quede sin representación por el tiempo que lleve el poder volver a recuperar la representación a través de un documento que también es de nueva creación y se llama la constancia de representatividad. Entonces, como tal, pues en este contexto, como les comento, es claro que si la base no apoya a alguien, a una representación sindical, a través de su apoyo en las consultas, tanto para las elecciones de directivas sindicales como para las consultas de aceptación o no de las revisiones tanto contractuales como salariales, pues en ese contexto sabemos que nosotros somos quien dirigirá el nuevo rumbo o el rumbo de nuestra organización. Entonces, el camino correcto para recuperar es la unidad.
porque a través de la unidad se podrá llegar a consensos de qué es lo que se debe priorizar en una negociación colectiva. Y también debemos de entender que las negociaciones colectivas pues no atienden a caprichos, simple y sencillamente atienden a la propia naturaleza financiera, a la salud financiera que tenga la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que si solamente tengo 3 pesos, pues a lo mejor solamente nos podrán dar prestaciones adicionales por 1 peso, ¿no? Es una metáfora muy, muy simple, muy sencilla, pero es parte de entender la relevancia que tiene este nuevo contexto en el que debemos de asimilar y tener el conocimiento pleno de cómo se deben de hacer las cosas y por qué se deben de hacer las cosas y entender el sentido del pedir y del de exigir, porque pues sabemos que, y esto lo hemos visto pues en diferentes situaciones, ¿no? Hemos visto cuántas empresas que no pueden atender las demandas de una organización y sus trabajadores, pues mejor cierran. En este caso pues es un poco complicado porque pues el país no se puede quedar sin energía eléctrica, ¿no? Pero ese es a grosso modo el contexto en el que nos encontramos y yo creo que sí era bien necesario entender cuál es la naturaleza de este nuevo esquema de justicia laboral en el que, como repito, somos nosotros aquellos quienes a través de las herramientas de la consulta decidiremos tanto el tema de las directivas sindicales como el de las consultas por revisiones salariales o contractuales. Entonces, bueno, no veo que nadie más haya levantado la mano. Por ahí ya está Martín. Sí, ya están participando, hay unos compañeros. Ok, Martín, te escuchamos, cierro el micrófono, adelante. Buenas noches a todos los compañeros. Mira, pues no sé si mi intervención aquí vaya a tener mucho eco. Yo soy jubilado, me jubilé en el 2016. Y estoy escuchando lo que tú dices. Se entiende, al menos yo lo entiendo, creo que los compañeros también. Sabemos que depende de las situaciones financieras con las que cuenta una empresa como para establecer negociaciones. El problema aquí también recae en una verdad que se estuvo gritando, vamos, voy a escuchar medio ridículo, pero en silencio, ¿no? Porque yo recuerdo que en el 2000, en el 99 más bien, cuando entró un sistema que sigue vigente ahorita a nivel contable en comisión, que se llama el SAP. Bueno, al ingreso del SAP ya se escuchaban rumores ahí de una posible venta de Comisión Federal, ¿verdad? Entonces, no sé si ya en ese contexto de querer vender la empresa, pues el sindicato pues no empezó a pelear vayan las prestaciones o defender las prestaciones como deberían haberse defendido, ¿no? No sé si desde la creación del SIJUBILA ya empezaban a preparar, como dicen, ¿no?, la cama para cuando se vendiera, pues el trabajador perdiera esas prestaciones. Entonces, aquí nomás yo quisiera recalcar una cosa, es nomás sí que la representación sindical, cuando pues ejerza el derecho, la voluntad, como dices tú muy bien, de los trabajadores, y mínimo tratar de mantener los derechos que tenemos y no irlos perdiendo poco a poco. No sé qué piensen, Jesús. Mira, yo pienso que si bien es cierto lo que dices, pues aquí el malo no es el SUTER, no es el sindicato. O sea, sí habrá malos dirigentes, pero la estructura del sindicato, o sea, como sindicato somos todos, no son nada más la directiva sindical, ¿no? Y yo creo que estas herramientas de la Ley Federal del Trabajo pues dan realmente el poder a quien lo debería tener, ¿no? Al trabajador, que supone que ellos están para representarnos, ¿no? Sí, efectivamente. Pero sabemos de antemano, tristemente, y tú bien lo dices, mira, mi padre fue un sindicalista de la CTM, llegó a ser aquí en mi municipio, su casa, que es Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Él llegó a ser ahí secretario general a nivel local.
Y una de las cosas que él siempre me dijo, y yo también lo considero cierta, es de que no se crean ni los sindicatos ni los institutos con una mala formación, un mal plan. Se crean como para hacer buenas cosas. Tristemente, el manejo es el que deja mucho que desear como tú bien lo dices, de algunos líderes, de algunos representantes, de algunos administradores o lo que tú quieras. Sabemos que el SUTER no es malo en su estructura, porque pues se creó con un buen fin, ¿no? Defender a los trabajadores y tratar de mantener sus derechos, ¿no? Claro, aquí siempre hay que mantener, como bien decía mi padre, defender los derechos, pero no perder las obligaciones, ¿verdad? O sea, que tenemos como trabajadores. Pero sí, eso es cierto. Nomás que a veces pasa, tú, Cristian, a mí me tocó algunas veces yo tratar vaya, apoyar a algún trabajador que tenía alguna duda, y yo me comunicaba al CEN, y a veces las respuestas de algunos secretarios te dejaban así como que, cabrón, mejor no llamo, ¿verdad? Este güey casi me perrodea, ¿verdad? En lugar de darme un buen consejo o de orientarme lo mejor que se puede para yo responderle al compañero que tuvo esa confianza o me dio esa confianza para yo exponer el problema que él tiene. Pues ya te dejaban casi maniatado, decía, chinga, compadre, pues yo te quise ayudar, pero pues esta fue la respuesta, ¿qué hago? O sea, nomás es eso, que los líderes realmente se comprometan y sepan una cosa también, que ellos dependen de nosotros, porque parece que cuando llega un líder al poder, llámese secretario general de una sección, no sé si hasta coordinadores, no sé, como que pierden piso y en lugar de buscar representar bien a su gente, como que, oye, a mí me debes, o sea, me debes, no, yo no te debo, tú me debes a mí, güey, pórtate bien conmigo, si no, no doy nada, o sea, es una postura de ese tipo, ¿no? Entonces yo creo que nos falta un poco de humildad y de saber que debemos dar un servicio, debemos de estar al servicio de la gente, no ponernos en un pedestal donde no nos son intocables, ¿no? Y tristemente a veces la misma gente de alrededor en ocasiones los protege, en serio. A mí me tocó una vez una ocasión uno que andaba apoyando a un secretario general, que yo me quejé también al motivo que yo fui una persona que siempre anduve pues no de rijoso ni quejoso, pero tratando de exigir derechos que realmente me correspondían o así, ¿verdad? Entonces, cuando yo me sentí violentado en algunos de los derechos, pues yo sí me quejaba hasta con don Víctor, ¿no? Entonces una vez me tocó un caso en un congreso que fuimos en Cancún, que fue el único que fui, que hasta un compañero ahí dice, no, te quemaste a mi coordinador y que lo brincaste y de haber sabido yo te hubiera ganado chingazos y que, o sea, ¿de qué se trata? O sea, quieren puros borreguitos, pues está cabrón, ¿verdad? Pórtense bien, ni somos borregos, pero pues si van a hacer lo que quieren y a lo que quieren, pues está difícil, ¿verdad? Es correcto, compañero, y como dices, a veces pagan justos por pecadores, ¿no? Pero creo que ahí, como dice Lalo, ¿no? Ahí radica la importancia de la unidad, ¿no? De la conciencia colectiva, que es una palabra que usa mucho él, y después darnos cuenta que la base manda, ¿no? En pocas palabras, y si nosotros no lo comprendemos, pues siempre seguirá pasando eso, y no aquí, en cualquier sindicato. Es eso, o sea, entender bien, pues, cuál es el fin del sindicato, ¿no? Y la importancia que tiene la unidad de los trabajadores, ¿no? La base manda y siempre debe haber sido así, pero como dices, a veces no es, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Gracias. Sí, así es. Perdón, ahí nomás era mi intervención. Ahí gusto de verlos a todos. Muchas gracias y un gustazo saludarte, Martín. Te mando un abrazo hasta Nuevo León. Vamos a pasar por ahí solicitó hablar el compañero Edgar y después el compañero Dante. A sus órdenes, compañeros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Pues
Ya había participado en el espacio anterior. Creo que esto es parte de un gran conjunto de lo que viene para nosotros. O sea, una democracia sindical es ya muy distinta porque pues en las leyes nos ampara de una forma muy distinta a la que anteriormente pues es muy buena su punto de vista, el de recalcar que esto es un punto que va a ir dirigido exactamente al contrato colectivo, que es muy puntual. No es, quizás implícitamente pues hay una crítica hacia la dirigencia, pero lo que está vertido hacia su punto principal es hacia el contrato, ¿no? Hacia la decisión que vamos a tener. Yo creo que si nos centramos en el contrato más allá de la dirigencia, se pueden argumentar muchos puntos, tanto al sí, tanto al no, y depende mucho de nuestra conciencia y el nivel de nuestra democracia sindical, y también del actuar del sindicato. Yo llevo en la empresa 10 años, y pues bueno, las movilizaciones son nulas, solamente son conmemorativas para el 1 de mayo, a pesar de que hubo el famoso Si Jubila, entró la reforma energética, no hubo ni una sola movilización. O sea, nuestra conciencia de clase, nuestra conciencia colectiva, pues va avanzando a ese ritmo ya que se está presentando, por ejemplo, estos espacios. Yo creo que hay, con base en las situaciones que provocaron la mutilación del contrato colectivo, yéndonos a sentidos muy políticos y quizás introduciendo cuestiones ideológicas, pues se puede argumentar para cuestionar el contrato, ¿no? Y hasta no legitimarlo. ¿Por qué? En el 92 se reforma la ley del servicio público de energía eléctrica, en la que se da el paso para que exista el autoabastecimiento, los generadores, o sea, que se abre la posibilidad para que privados generen. Cogeneradores. No se reforman, cogeneradores. No se modifica la Constitución, pero se modifica una ley secundaria en la que se cambia la propiedad del Estado a la generación, es decir, ya no es servicio público el cogenerador y el autoabastecimiento y las sociedades de autoabastecimiento. Eso es perder clientes potenciales, grandes clientes de la CFE, y eso provocó que los ingresos de la CFE fueran menores y por lo tanto pues nos iban a ofrecer menos a los trabajadores, ¿no? Tanto la empresa iba a tener menos ganancias, por decirlo así, nosotros pues íbamos a... O sea, la empresa iba a ser como el sándwich, permite que entren privados, lo va aplastando un lado y nuestras prestaciones por otro lado lo va aplastando. Esas cuestiones, y que nuestro sindicato y nuestra conciencia colectiva no se manifieste, pues permite lo que siguió después, lo que es el Si Jubila. Porque esta reforma, esta modificación a la ley de servicio público dio más concesiones, y en el 2008 pues era evidente que tenían que modificar la carga de las prestaciones para que la empresa pues pudiera continuar. Entonces se va la primera modificación. Esto a la par pues va sucediendo con un acontecimiento mundial económico y político muy sonado últimamente por el debate político que hay en nuestro país, que es el neoliberalismo, en el que pues la intención es que todo se vuelva parte del mercado. Ahí están nuestras jubilaciones. Nuestro ahorro se vuelve un mercado. O sea, todo se va a volver un mercado en ese modelo económico. Damos una aportación para ahorrar cuando nos retiremos, y mientras ese dinero lo tiene una banca financiera y lo utiliza. También lo vemos con el seguro obrero. El seguro obrero nos dice, oye, pues si te mueres y tú das una cuota, pues te vamos a dar bueno, a ti no, porque ya estás muerto, indemnizamos a tu familia, damos a tus beneficiarios, pero vean, hasta nuestra muerte entra en una lógica de mercado. Entonces este modelo económico tan voraz, pues llega a lo del 2013 igual, y nosotros seguimos igual.
nuestra conciencia no hace ni un cambio. Continuamos igual. La base escucha más a la dirigencia que la dirigencia a la base. Entra la reforma de Enrique Peña Nieto, la cual, con todo lo que se ha explicado últimamente, pues no era la intención que la CFE entrara a un mercado eléctrico, no, era sacarlo, más en la parte de la generación. O sea, estas sociedades de autoabastecimiento tienen 270 y tantos permisos, pero hay más de 70,000 usuarios de autoabastecimiento, y es donde ahí nuestra conciencia más poder tiene, porque, por ejemplo, nuestros compañeros lineros de transmisión, o sea, ellos que desgraciadamente por estar trabajando ahí, algunos han tenido incidentes, pues ese trabajo le dan centavos, ¿no?, para estas sociedades. No hay un pago. O sea, y nuestra parte como base, como gremio, no hay una exigencia para que se pague bien por nuestro trabajo, porque eso está totalmente relacionado con nuestras prestaciones, las cuales, como hemos ido exponiendo, pues han ido con diferentes sucesos, pues limitando y disminuyendo. Entonces, este ejercicio, pues debe primero invitarnos de la legitimación del contrato colectivo a una reflexión muy profunda, a que cambie nuestra vida sindical, a que cambie nuestra democracia sindical, a que cambie nuestra participación sindical. Quizás ni siquiera estamos preparados para no darle a la representación la legitimación y ya tener un plan, ¿no?, como una base consciente con unos cuadros políticos que bien podrían llevar una representación más a conciencia y más desde la base. Quizás es muy adelantado para el momento que está nuestra vida sindical y nuestra democracia sindical. Pero, como comenté al principio, hay muchos puntos que pueden decir y argumentarse para que no se legitime el contrato colectivo. Creo que uno de esos, el principal y el que más me ha venido a la cabeza, pues es esta forma tan ilegítima que se le fue despojando a la CFE del mercado, que se le fue relegando intencionalmente, que hubo una legislación. O sea, vean el nivel del interés que hay. Grandes capitales extranjeros y nacionales, no sé cómo convencen a toda una legislación que fue la del 2013, podemos suponer que por corrupción o por eso, porque pues para beneficio a la empresa, y al servicio no lo es, porque el servicio está aumentando, aumenta el costo del servicio eléctrico, y también la empresa CFE se está debilitando. Entonces esas no eran los ejes, o con eso fue lo que inventaron. Y también hicieron un uso político de la energía renovable. Muchos aquí, por la formación técnica que tenemos, sabemos la eficiencia que tiene, hasta qué límites estas energías intermitentes, cómo también contaminan. Pues ahora sí que no son no es material reciclado los paneles solares, ni los generadores, ni las aspas. O sea, sabemos que hay una contaminación también ahí de por medio, y que pues no puede sustituir la potencia que da una central convencional. Entonces, es lo que yo comento. Creo que todo ese punto que considero que fue lastimando la empresa y nuestras prestaciones, pues también puede ser una protesta política, que pues no es legítimo nada de eso, pero tenemos que tener ese tipo de discursos, ese tipo de argumentos como base, y que cada vez vaya subiendo, si es que la base lo apoya, pues a las dirigencias. Entonces, creo que es un ejercicio, mi conclusión sería es un ejercicio que va a servir en el sentido de que haga que nuestra conciencia colectiva, nuestra conciencia de clase, nuestra conciencia sindical y nuestra vida sindical cambie. Hay otras organizaciones que se han manifestado a favor de la reforma energética. En la Ciudad de México, que es un centro político, se han marchado, y pues nosotros no, y es la defensa de nuestro trabajo. Entonces, este tipo de ejercicios nos pueden ayudar a despertar esa conciencia. No nos están preguntando eso, si vas a salir a marchar, si quieres salir a esto, quieres salir a lo otro. Pero si nuestras reflexiones van en ese sentido, al acontecimiento como es de la legitimación, puede servir para que nuestra democracia y nuestra vida sindical pues vaya mejorando, y que también tome un papel más protagónico la base sindical. Ese sería mi comentario, compañero. No, hombre, Edgar, pues muchísimas gracias, verdad que
nos has contextualizado de una excelente forma y lo has descrito cronológicamente con una perspectiva desde la base, ¿no? Porque si le preguntamos sobre este mismo tema a los políticos del PRI o del PAN, ¿no? Que a todas luces su intención era pues entregar el patrimonio nacional a los poderes económicos globales, neoliberales, y que si alguien ha estudiado un poquito del fenómeno neoliberalista en el mundo, verá que es una voracidad tremenda, ¿no? Les voy a recomendar mucho este libro que se llama La doctrina del shock, de ahorita no recuerdo su apellido, se llama Naomi, La doctrina del shock, y les describe de una forma tan cruda sobre todos estos procesos políticos, sociales, económicos alrededor del mundo, que precisamente se han dedicado a eso, a desmantelar a las naciones, desmembrar y repartir los bienes del Estado, las paraestatales de los estados de diferentes países a lo largo del mundo. Quiero que reflexionen un poquito sobre ese tema, porque realmente nuestros enemigos no son nuestros dirigentes sindicales, nuestros enemigos no son a lo mejor ni siquiera los gobiernos que hemos tenido, sino estos poderes económicos que son el poder atrás del poder, los que mueven, los que generan las reformas, los que compran a los gobiernos. Lo hemos visto con los Odebrecht, con todas estas empresas transnacionales que tienen a nuestros expresidentes como parte de sus comités, consejos de administración. Ahí te das cuenta dónde está el verdadero poder. Entonces, pues bueno, yo solamente quiero hacer un par de comentarios antes de volver a pasar la voz, y es que analicemos el contexto que estamos viviendo precisamente con una conciencia colectiva. Que la lucha no es de los dirigentes, es de todos. Y que si no tomamos una participación activa en nuestros asuntos sindicales y laborales, olvídense, señores, nada nos va a llegar solito a los sillones. No podemos ser revolucionarios de sillón. Tenemos que proponer, tenemos que impulsar y tenemos que luchar. En la forma que tome, pero tenemos que luchar para defender a nuestro sindicato, para defender a nuestra empresa, para defender a nuestro país. Esa es la realidad. Si seguimos dándole mayor peso, mayor atención al fútbol, no sé, a cuestiones de ocio, de esparcimiento, pues es absurdo. Yo creo que hay que seguir el orden del deber, y el orden del deber es hacer bien nuestro trabajo, participar en la vida de nuestra organización sindical de forma activa y luchar por lo que es de nosotros, lo que es de nuestro país. Y la autora del libro se llama Naomi Klein, y el libro se llama La doctrina del shock. Se los recomiendo ampliamente. Y pues bueno, haré otra participación, pero le paso el micrófono al compañero Dante, que hace rato levantó la mano. ¿Puedo comentar algo rápido? Ah, sí, adelante, amigo. Sí, gracias. Nada más para pues aumentar un poco más el comentario del compañero Jesús. Es mejor leer el libro, es bueno, pero si ustedes ponen ese nombre, La doctrina del shock, en YouTube, van a encontrar un documental con base en ese libro y sucesos históricos. Entonces, pues afortunadamente estamos en una época en la que podemos informarnos, en el que, como comenté, ya vienen nuevas herramientas para que tengamos una democracia y una vida sindical más activa. Y pues bueno, espero que podamos continuar con estos espacios, podamos crear otros, y pues bueno, que esto continúe, compañeros, porque la conciencia de clase también puede ser desde esto, desde el diálogo, el debate, y pues no solamente
con la tradición de la vida sindical que llevábamos. Y pues, bueno, sería todo. Gracias. Muchas gracias por el aporte, Edgar. Adelante, Dante, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Mi nombre es Dante Vargas. Pues bien como dice el compañero Edgar, sí, la verdad, sí, es muy bueno este tipo de espacios para poder esparcir un poco, o mejor dicho, aclarar nuestras dudas, y más sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que yo he visto mucha apatía por parte de los compañeros. No, nos falta un poco más de educación sobre lo que es el sindicalismo, y pues participar más activamente en lo que vienen siendo cuestiones de lo que es un sindicato, ¿no? Pues bien, en cuanto a lo de la legitimación del contrato colectivo, muchos no están de acuerdo con él porque piensan que a lo mejor si no se legitima y se renegocia lo que viene siendo el contrato, puede volver si jubila y demás. Pero lo que sí es posible es que, como dice el compañero Martín, pueden entrar otras organizaciones sindicales, y es ahí donde sí pudiéramos tener diferentes detalles ahí en cuanto a nuestras prestaciones y en cuanto a lo que siempre ha sido pues lo que es el SUTERM. Yo creo que si jubila pues puede volver en cualquier momento, aunque se legitime nuestro contrato colectivo, porque siempre tiende a negociarse con la empresa. Entonces depende mucho de nosotros también que demostremos hacia la empresa nuestro trabajo para que realmente valga la pena el regreso de Sijubila. Y como dice también mi compañero Martín, ese tipo de actitudes en el sindicato anterior, como lo que viene siendo pues por no rayarlo, no decir nombres, y en el actual, ese tipo de actitudes pueden volver si entra otra organización sindical, eso no es propio del nada más de SUTERM. Eso ya nos compete a nosotros de elegir bien a nuestros representantes, porque como ya dije anteriormente, hay mucha apatía por parte de nosotros, y a lo mejor ni siquiera elegimos bien a nuestros representantes porque es nuestro amigo o nos debe por ahí algunos favores y lo elegimos, damos nuestro apoyo, y pues se vienen todos esos detalles que comentaban anteriormente. Y pues sí, para aclarar más lo de las dudas sobre la pérdida de Sijubila, yo creo que puede volver en cualquier momento, siempre y cuando se demuestre con nuestras acciones, nuestro trabajo ante la empresa y más que nada nuestra unidad como gremio. En las negociaciones posteriores de nuestro contrato puede quitarse Sijubila. No sé ustedes qué es lo que opinan. Yo sí puedo aportar. Gracias, Dante. Vienen las revisiones integrales del contrato colectivo y van a ser igual cada 2 años y igual va a ser por voto personal libre, directo y secreto. Entonces, como dices, sí tenemos las herramientas para cambiar esa situación. Ok, gracias, Cris. El tema del Sijubila, me queda claro que con o sin legitimación se pudo o se podrá derogar. Sin embargo, pues compañeros, volvemos al tema. El tema central de una relación, de una negociación colectiva es la capacidad financiera del empleador. Y eso me referirá a un comentario final, pero por lo pronto le otorgo la palabra al compañero Jorge. Adelante, amigo. Y por cierto, compañero Mauri, no sé si quieras hacer algún comentario, por favor, para que nos ilustres pues con tu opinión. Gracias. Adelante, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo se encuentran hoy? Gracias por la voz, compañero Lalo. Y bueno, pues quisiera yo iniciar, ¿no? De esta manera, ¿no? En un punto del por qué no
el por qué no legitimar, como también el por qué sí, ¿no? O cuál sería, no sé, alguna ventaja que tomaríamos en no legitimar, en este caso, ¿no? Por ejemplo, quiero empezar remembrando en el 2008, ¿no? Que se violentaron los derechos de los trabajadores, condenándonos a un nuevo régimen, ¿no? Como empleados de segunda. Pues la verdad ahí pues dejaron a las futuras generaciones pues bailando, ¿no? Ahora en este punto pues es violatorio. Yo lo veo de la parte de la Constitución Política, en el artículo 123 constitucional, en el inciso A, el párrafo 7, que dice que para trabajo igual debe corresponder un salario igual. Es decir, un liniero del antiguo régimen, un liniero de primera y un liniero de segunda de nuestro nuevo régimen, pues no tiene el mismo salario, no cuenta con el mismo salario. Ahora, en el 2018 se nos aumentaron los años de trabajo y se nos retiró los niveles de desempeño. Para el 2019, aquí en Las Valles, pues nos cambiaron los estatutos internos para coartarnos con voz y voto, ya no solo de donde detentaba el CEN, sino para las áreas operativas y todas las valles de México. Pues yo creo que aquí la directiva se vino en detrimento, permitiendo la violación a nuestros derechos. Mientras los atropellos a nuestros derechos laborales entraban por la puerta, nuestros estatutos salían por la ventana, compañero. En ese sentido, tengo la convicción de que los directivos del CEN tienen que salir públicamente a disculparse y enmendar los errores jurídicos que cometieron en el pasado, compañeros. Y es entonces donde empezaremos a lo mejor un verdadero y auténtico régimen democrático. Pues, nuestros estatutos nos demandan la unidad de los trabajadores para la defensa de sus derechos. Habla de que también otros principios, que por la libertad y democracia sindical, por un sindicato plural, participativo, incluyente y transparente. Hemos visto a lo largo de los últimos años, pues que en este caso Las Valles, 12 años sin libertad y democracia, no ha sido plural ni participativo. Por ahí la transparencia que ha faltado, ¿no? La transparencia que ha faltado en la rendición de cuentas por 12 años aquí igualmente. Pues debemos tener un sindicato igualitario y equitativo. Por ahí, en el artículo 2 de nuestros estatutos, menciona el objeto del sindicato, que es el estudio, el mejoramiento, el fomento y la defensa de sus derechos e intereses. Entonces, pues el sindicato o nuestros dirigentes, ¿no? Porque muchos, pues aquí los compañeros, ¿no? Dicen odiar, pero yo creo que odian más bien a sus dirigentes y no al sindicato, porque el sindicato somos todos y nos ha dado mucho. Eso me queda claro. Sin embargo, si se vota por un no, se le quitará la representatividad al SUTER y se procederá a realizar los contratos individuales, conservando los derechos adquiridos hasta ese momento. Entonces podrán inscribirse pues los sindicatos, ¿no? Ante conciliación. Claro, tendrían, al abrirle la puerta, pues no es abrirle la puerta nada más porque sí a los demás sindicatos. Tienen que juntar el 30% de las firmas, y esto se constatará con investigaciones mediante el Centro de Conciliación, y posteriormente esto es aceptar nuevamente nosotros el contrato que se ha presentado por quien gane la representatividad del contrato colectivo. Entonces, pues por el no,
la ventaja sería que el sindicato tendría que pronunciarse en este sentido por la recuperación de nuestros derechos. Como lo dices, es en base al poder económico que tenga la empresa, no es a los caprichos que también el sindicato tenga. Pero si hacemos remembranzas, y por ahí el compañero que hablaba, ¿cuántos millones se fueron en los proyectos Pidiriegas? ¿Cuántos millones se fueron en los gasoductos que se invirtieron? ¿Cuántos millones pues está pagando la empresa? O sea, por el dinero yo creo que no basta este sentido de que no ha habido dinero para tal vez ver la negociación del 6.5% que se nos fue quitado. Ahora yo veo en muy buena disposición a nuestro presidente de la República, nos elogia mucho. Bueno, la cláusula por ahí que se regresaron los años perdidos, por ahí que habíamos perdido, que se aumentaron en jubilación, pues se recuperaron y fue mediante mismo el presidente, ¿no? Porque, bueno, creo a reserva de que digan ustedes lo contrario, nunca escuché a nuestro sindicato pronunciarse por la defensa de eso. Entonces, pues yo creo que es importante, ¿no? Ahora, aquí lo desafortunado sería, ¿no? De que le vamos a permitir el ingreso a otros sindicatos, ¿no? Y esto los puede fraccionar, y lo que han luchado por muchos años nuestros familiares que han trabajado en la Comisión Federal de Electricidad, que han sido empleados, que formaron todo esto, que lucharon hombro con hombro, sudor con sudor, pues quedaría atrás, ¿no? Llegarían, ahora sí que los nuevos sindicatos la encontrarían peladita y en el plato. Ya no lucharían por lo que hemos luchado, porque quedaríamos hasta donde tenemos los últimos derechos, ¿no? En caso, pues, por un mero odio tal vez a nuestros representantes por las malas actitudes que toman, como por ahí decía el compañero regiomontano, ¿no? Que casi nos quieren pegar en el sindicato, sienten que les debemos mucho a nuestros representantes cuando ellos se deben a nosotros. Entonces, no es de que no le quitamos la representatividad en este momento y ya. No, pueden volverla a pelear, y tal vez aquí el sindicato se obligaría pues a disculparse públicamente por los errores que ha tenido en el pasado, por las malas negociaciones, por las faltas de compromiso que ha tenido ante nuestros estatutos internos. Entonces, compañero, pues ese sería el pro y la contra, ¿no? De mi opinión, sus malas administraciones, el no, y el sí legitimar es dejarle la puerta abierta al vecino para que entre libremente sin haber luchado por nada. Eso es lo que puedo resumir por este momento, compañero, y les agradezco la palabra. Muchas gracias, Jorge. Sí, solamente quiero acotar lo siguiente. Con relación a lo que comenta el compañero, pues tiene razón en cuanto a lo que significa el no legitimar un contrato colectivo de trabajo, y es abrir la puerta a que nuestra organización sindical pueda fraccionarse a través de la participación de otras organizaciones sindicales a representar a la base sindical en la negociación colectiva. Y también hay que hablar de por qué sí legitimar. El sí legitimar, pues simple y sencillamente nos da la oportunidad de ejercer la herramienta de la consulta a corto plazo. Y esto no significa que vamos a consentir lo que se nos presente. Se tendrá que dar una negociación entre directiva sindical y entre base sindical que nos convenzan del por qué sí se tenga que aceptar una negociación colectiva. Y sin meternos en camisa de 11 varas.
el hecho de no legitimar, pues genera un proceso de ambigüedad respecto a la representatividad del SUTERM con la base trabajadora, base sindical. Y este proceso pues igual se puede llevar, no sé, 6 meses, un año, no lo sabemos. Con relación al tema de General Motors, que no se legitimó su contrato colectivo de trabajo, van 3 meses ya de que no se legitimó, y es fecha que pues se siguen sumando organizaciones para buscar el apoyo de la base trabajadora para poder participar en la pues ahora sí que como en la consulta de quién obtiene la mayoría de representatividad en esa empresa. Y bueno, en ese contexto, compañeros, sí hay que rescatar que una de los fines, tal vez no dichos o entre líneas de esta reforma, pues es precisamente el fraccionar a los grandes sindicatos. Sabemos que ha habido representaciones buenas, que ha habido regulares, que a lo mejor ha habido malas, pero vamos a distinguir las cosas por como son. Es decir, ahorita es tiempo de decidir si sabemos que existe nuestro contrato, si conocemos su contenido y si aceptamos su contenido. Entonces, evidentemente, como les refería en un principio, nuestro contrato colectivo de trabajo no es un contrato colectivo de protección patronal. Entonces, pues yo creo que la respuesta es muy clara, ¿no? Ahorita es simplemente partir a nivel nacional, sin distinguir subtermistas de petroleros, de mineros, de, no sé, de seguro social, etcétera, y eliminar todo lo que ha perjudicado al obrero en México, ¿no? Son estas organizaciones sindicales blancas que tenían sometida a la clase trabajadora mediante contratos que solamente iban en su perjuicio. Ahora, pues yo los invito, compañeros, a que nos organicemos, a que nos sigamos preparando, a que sigamos estrechando estos lazos que hemos estado generando puentes a lo largo y ancho de nuestro país, hablando, dialogando sobre temas de interés colectivo en los que empezamos a despertar esa identidad que hemos perdido, ¿no? Porque al menos mi experiencia en el Valle de México, pues no existe realmente un sindicalismo, ¿no? Aquí es básicamente como si trabajaras en alguna otra empresa con alguien que te gestiona las vacaciones. Porque no tenemos asambleas, no se genera este diálogo colectivo que es necesario para fomentar el espíritu de lucha, para fomentar la unidad en la base. Entonces, es por lo que yo pugno en este momento. Que sigamos abriendo estos espacios, que sigamos estrechando lazos a lo largo y ancho de la República, y que con estas herramientas que tenemos en la actualidad decidamos el rumbo de las negociaciones colectivas y de las elecciones de las representaciones sindicales. ¿Sí? Para todo hay tiempo, compañeros. Habrá quien no esté de acuerdo con la representación actual, está bien. En el momento oportuno tendrá su oportunidad de decir, pues yo quiero representarlos en unidad. Eso es el ejercicio democrático, ¿no? Que haya competencia, que haya una sana participación en el diálogo y no en el divisionismo, ¿no? Eso es muy terrible. Caer en la confrontación por una idea jamás nos va a llevar a nada. Todo lo contrario, habrá que exponer razones, habrá que atacar, pero hay que atacar ideas, no a las personas. Y eso nos va a dar la retroalimentación necesaria para fortalecer la identidad colectiva y la unidad que necesitamos para defender a nuestro sindicato y a nuestra empresa, y por consecuencia a nuestro país y su soberanía energética. No sé si hay alguien más que quiera participar. Por ahí le había comentado. Ok, por ahí le había comentado a Mauri si quería participar, pero no ha levantado su manita. Adelante, Cris.
Es importante para mí como que recalcar lo que pues me han mencionado la mayoría, ¿no? La legitimación del contrato es por única ocasión, ¿no? Pero vienen las revisiones integrales de contratos colectivos, ¿no? Igual va a suceder cada 2 años y igual se va a tener que someter a consulta de los trabajadores a través del mismo ejercicio del voto personal libre, directo y secreto. Entonces, pues tenemos las herramientas para obligar o presionar a las directivas sindicales a que pues realmente escuchen a la base trabajadora, no hay opción para ellos ya, o sea, es la base manda y tienen que obedecer los intereses de la base, ¿no? Afirmativo. Así es, compañeros. Entonces, mis últimos comentarios antes de concluir el espacio. Si alguien más quiere participar, es el momento. Y simplemente los invito a no entrar en confrontación por lo que alguien trate de incidir o decir para incidir en su voluntad o en su conciencia o influir en su decisión. Hagan oídos sordos de estas campañas de terror, de estas campañas de angustia en la que se pregona que se van a perder derechos, que los van a correr, que se va a acabar el sindicato. Eso es falso, compañeros. Y es muy lamentable, triste y penoso escuchar a esa gente que con estas campañas de terror y desinformación tratan de incidir en la voluntad de la gente. Yo creo que es muy sencillo. Si le dices a la gente que si legitimas tu contrato colectivo de trabajo, vas a fomentar la unidad del SUTERN y vas a fortalecer la unidad de la base para que pueda ejercer sus herramientas como es las consultas las consultas sobre las revisiones contractuales y sobre las elecciones de sus directivas sindicales. Para todo hay momentos. Ejerzamos nuestras herramientas con conocimiento, con unidad, no con terror, no con miedos. Que si te van a correr, que si eres temporal y que si no sé qué, eso no es correcto. Es insidioso. Mejor hay que pugnar por la unidad de nuestra organización sindical e invitar a que participen este 1 de diciembre a luchar por lo que está establecido en nuestro contrato colectivo de trabajo, a luchar por abatir la corrupción que nos ha lastimado severamente a lo largo de la historia, obedeciendo a intereses globales. Invitarlos a que empiecen a generar sus iniciativas, sus propuestas para mejorar nuestras condiciones laborales a través de proyectos de mejora tanto para nuestra empresa como para nuestro sindicato. Es a través del diálogo constructivo y de la unidad sindical que vamos a lograr reivindicar lo que hemos dejado a lo largo del tiempo. Ese sería mi comentario final. Y bueno, un último, perdón. Hay que tomar pruebas de estas incidencias lamentables también de algunos compañeros de confianza que han estado tratando de incidir en la voluntad de la gente a través de comentarios cándidos y muy inocentes, pero no les corresponde. Están violando nuestra libertad sindical y hay que denunciarlo, señores. Hay que denunciar que la empresa, a través de personas cándidas con estos comentarios tan aparentemente inocentes, pues quieren generar una tendencia. Entonces, cuando vean, escuchen, hay que denunciarlo. Y para todo hay que tener pruebas. ¿Por qué? Es marcar la línea del respeto a nuestra libertad sindical en la que ni el gobierno ni la empresa debe de inmiscuirse en nuestros asuntos internos. Con esto cierro mi participación. Si alguien quiere tomar la palabra, es el momento.
y si no, pues nos despedimos en este proceso en el que... ok. Bueno, aquí el compañero Javier va a hacer uso de la palabra. Adelante, compañero Javier, lo escuchamos. Sí, buenas noches a todos. Pues un breve comentario nada más, una idea, ¿no? Casi siempre tendemos a mirar los puntos negros en el arroz y no valoramos todo el guisado, ¿va? Entonces, yo nada más como comentario, pues no nos dejemos llevar a veces por ciertos roces o cuestiones que se ven en la representación sindical y realmente nos pongamos a reflexionar si estamos preparados para abrir las puertas a nuevas organizaciones. Ese sería mi comentario nada más. Gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, compañeros, aquí creo que hay otro compañero que quiere hablar. Adelante, Marco, tienes el micrófono activado ya. Adelante. Hay que presionar el micrófono. Marco, ya tienes el micrófono habilitado, nada más pícale el microfonito para hablar. ¿Ya me escuchan, compañeros? Fuerte y claro. Hola, buenas noches. Solamente para dar un breve comentario, compañeros, hay que dar un voto que realmente vele por nuestros derechos. Tenemos buen material humano para dirigir nuestro sindicato, solamente que falta renovarlo y es sin miedo. El miedo come sueños, compañeros, y hay que tener un voto responsable. Ahora sí que el voto es libre, secreto y directo, y esperemos que nos vaya de la mejor manera para que nuestras familias estén mucho mejor, más favorables, en condiciones más favorables. Y ese es mi comentario. Bonita noche. Muchas gracias, Marco. Pues si no hay otro comentario más que añadir, les mando un cordial saludo. Yo creo que este es el último evento que organizamos con relación a la legitimación del contrato colectivo de trabajo, más no el último. Vendrán nuevos eventos, nuevos espacios para hablar de diferentes temas de interés colectivo. Como lo comentaba hace rato el compañero Edgar, son enriquecedores, toda vez que en el diálogo construimos y nos conocemos. Tratemos de mantener el contacto permanente, ya sea a través de redes sociales o de estos foros. ¿Por qué no? Hablemos de los acontecimientos que se vayan presentando, principalmente en materia sindical, laboral, pero ¿por qué no? Abrirnos a diálogos de algún otro tópico. Soy Jesús Eduardo Montes, su compañero de oficinas divisionales, División Valle de México Sur, en la Ciudad de México, en el bonito Coyoacán. Ha sido un gusto poder estar con ustedes, escucharlos y darnos la oportunidad de ser escuchados. Nuestro objetivo fue, en este proceso, que ya tiene algunas semanas que lo iniciamos, informar a los compañeros, decirles el origen, la esencia y el objetivo de la legitimación. Hoy podemos decir, compañeros, que lo más importante es la unidad, lo más importante es conservar y luchar por lo que tenemos y sobre todo organizarnos para las próximas consultas de las negociaciones colectivas y de las representaciones sindicales, elecciones de las representaciones sindicales. ¿Por qué? Esa es la democracia. Hay que hablar, hay que discutir, hay que construir y hay que elegir. Que tengan buenas noches. Hasta luego, compañeros. Buenas noches, compañeros, a todos. Saludos a Cristian Medellín, de aquí de la zona de transmisión Valle de México Centro.